Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Ok, Dani, es que la noche de ayer, pues yo estaba contando una historia de brujería. Ok, Yo soy la persona que era su oficial del ejército militar. ok, señor. Bueno, yo me encontraba anoche en el Parque Simón Bolívar. Lo Sí, del, lo del asunto del concierto que van a hacer. del Estéreo Picnic que empieza mañana, sí, señor. Sí, señor, yo estaba laborando anoche en ese sector. Resulta que pues anoche estaba por los lados del lago del Parque Simón Bolívar y Sí, pues yo estaba laborando en la parte de al fondo del lago de un bosque que le dicen Siete Cueros. No sé si algún oyente lo haya escuchado y pues yo estaba ahí y una de las compañeras de trabajo, yo vi que se salió corriendo y yo le dije, bueno, pero ¿qué le pasó? Dijo, no, yo vi a alguien allá, pero pues me quedé paralizada y no pude hacer nada. Bueno, listo, yo quería verificar el tema y validarlo. Y resulta que al frente del lago, en ese monte que le dicen Siete Cueros, había una presencia y se metía en matorral, volvía y salía, o sea, hubo una manifestación muy activa toda la noche de esa situación, pues yo donde estaba esa presencia, pues con respeto, eso tiene que ser con muy respeto, porque si no abre unos portales. Le dije que se podía hablar en algo pero perdón, que quiera. pero usted fue hasta el matorral donde estaba viendo la presencia y efectivamente no era ningún ser humano que estaba escondido de pronto. No, Mirar cómo se mete al festival, algo no falta que se no, esconde no, por ahí días antes. no, 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 y pues yo sin saber que allá había esas manifestaciones en este parque, pero pues muchos coordinadores me dijeron que sí, y el lago también, el lago es delicado ese tema porque ha fallecido mucha gente. Entonces, uy, toda la noche hubo manifestación, pero muy fuerte, muy fuerte. Qué más sucedía? Veía como si alguien saliera como de unos arbustos, algo así. ¿Escuchó algo? Salía, me tumbó unas bolsas, tumbó las hojas las jugueteaba cada rato, o sea, la noche, pero era algo fuerte porque Y, u- había un olor como amargo, había un olor como amargo ya. y usted cuando iba al lugar, no sé, con su linterna o algo, no había nada, o sea, no veía nada. No, se metía se metía al agosto. Y la compañera me dijo, ay, algo se hizo detrás mío y ella no volvió al sitio, dijo que ya Para no usted, volvía. para usted que vivió esa noche en el Simón Bolívar en Bogotá, ¿qué fue?
para usted, que fue el que vivió la experiencia, ¿qué conclusión saca? ¿Qué estaba ahí? ¿Qué era eso? Hay como algún custodio, ahí pasó algo. Yo digo que ese Ernesto, es que pasó algo fuerte y que quedó una presencia, que un ser ahí de custodio del lugar que no, pronto no tiene paz, de pronto, pero sí, ahí debe haber pasado algo. Pues miren esta historia, nuestro amigo Stick de la ciudad de Bogotá. Antes de hablarles de cosas tan terribles que vamos a hablar, es que estos días Daniel estaba viendo algo que es una tradición argentina, que son los llamados embichados. Eso tal vez no lo hemos hablado nunca en el cartel, ¿verdad? Y es que los embichados son personas que son poseídas y supuestamente les salen, o sea, van caminando Sí, y les caen bichos. Dicen que los embichados son como una especie de personas que se encarnan, por eso se llaman embichado encarnado, y que pasan por los pueblos y traen las desgracias. Y entonces por ahí leí una historia de una embichada argentina que está como de moda, y lo que hace esos seres es que llegan personas poseídas y botan bichos del cuerpo, o sea, se le caen gusanos. Entonces, pero, a ver, para entender, ¿empiezan a decir bichos de los diferentes orificios o no entiendo? sí, el embichado es una persona, esto es muy interesante, es algo que tiene que ver, en la tradición argentina hay un montón de demonios y de monstruos, entonces incluso se hizo una película sobre esto. Los embichados son personas que poseídas, son poseídas por demonios en la pampa, y dicen embichados porque empiezan a podrirse y le salen larvas y gusanos del cuerpo, sí, son cosas realmente locas. Vea pues, y usted que le encanta investigar y todo eso, ¿y usted qué explicación le da eso? Que una persona vaya caminando y arroje bichos de su cuerpo, ¿qué explicación hay ante eso? Para usted, Esteban. Siempre se ha dicho que las personas de los que les salen gusanos, bichos y esos que están poseídas o que tienen demonios, que los atacan o que les han hecho brujería, siempre se habla de eso, ¿no? Y también se dice que pues las apariciones de gusanos en las casas, de cosas que sería. Entonces yo creo que es esa conexión entre el demonio, la idea de que el demonio puede entre las personas y la idea de que el demonio puede entre las personas y las manifestaciones pútridas que surgen de esa interacción. Siempre donde está el demonio huele a azufre, hay moscas, ¿no? Hay larvas. Buen tema ese, los embichados entonces, no había escuchado, pero mire, ahí se aprende todos los días algo. Bueno, Esteban, como siempre, arrancando con historias aterradoras. Y las selvas, el campo, ¿qué historias tiene? Vamos a empezar con una criatura muy extraña que se dice vive en las selvas de Leticia, del Amazonas colombiano, Puerto Nariño, también de Perú. Se llaman el Chuyachaki, el Chuyachaki. Los Chuyachakis, según la leyenda popular, son seres malignos, son terribles, y muchos dicen que existen, muchos dicen que los han visto. Chuyachaki es en quechua y significa persona de un solo pie. Y esto es bastante interesante, Daniel, porque muchas personas dicen que en el profundo dosel de la selva o en las profundidades de la selva, en la manigua,
hay criaturas que todavía no han sido descubiertas. Algunas personas en Perú y en Ecuador dicen que tal vez son animales que todavía no sabemos qué son los chuyachaquis, pero los que lo han visto dicen que son criaturas que son humanoides, pero que tienen una sola pierna. Lo más tenebroso es que mucha gente dice que esos chuyachaki atacan y desaparecen a las personas, sobre todo se roban a los niños. Y lo más horrendo también es que se dice que estos seres, pueden simular ser otra persona. Se transforman en seres queridos. Por ejemplo, llegan a la casa de alguien y se hacen pasar por el novio o la novia de la muchacha, se hacen pasar por un niño y hacen que la gente salga y la llevan a la selva. Imaginen ustedes que se aparece un niño y le dice a usted, ay, ayúdeme, ayúdeme, y la gente va hasta la selva diciendo, uy, ¿qué le pasa a ese niño? Y la gente va corriendo tratando de ayudarlo, los pierde en la selva y allá los asesina. La única manera de reconocer a los chuyachaki, y en Perú hay policías que dicen que han visto las huellas, es que cuando ellos corren, las huellas no son de humano, a pesar de que parecen ser humanos, sino que parecen patas como de casco de venado. Entonces dice que esos seres están ahí entre la selva y los militares, yo no sé por qué los militares siempre se encuentran con esas huellas y con esas criaturas, y hay unas historias famosas en Perú de militares que dicen que han visto personas entre el monte como que los saludan y les dicen que vayan, que los ayuden, y cuando llegan no hay nada. Les llaman los chuyachaki. Lo que ellos dicen es que tal vez los pierden para poderlos asesinar o para poderlos perder entre el monte. Pues estos seres, no he oído hablar de estos seres de pronto en Colombia. ¿Será que estos seres que tanto se habla, no solamente de estos, sino ahí entran, bueno, Patasola, Llorona, la Madremonte, el Silbón, el Moán, bueno, una cantidad de seres? ¿Será que esto existe realmente? Y si existen estos seres, ¿de dónde vienen? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Vienen de los demonios? ¿Vienen de los ángeles? ¿Son fantasmas y se transforman de esa manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Son seres elementales que fueron creados por un Dios para la protección de las, pues sí, de los mares, de los ríos, de los bosques? Todo esto, ¿será que existen estos seres protectores? Pero ¿por qué, si digamos son seres protectores, por qué ser tan aterradores y generar miedo y todo, y no ser pues seres más bonitos que nos hicieran entender que todo esto es lindo, ¿no? Porque tienden a ser seres aterradores, como si uno dijera, vienen del diablo. Es un tema interesante, como estos que describía Esteban, de una sola pierna, aterradores. ¿O será que todos entran en el combo de los demonios, los que son? Porque como dicen que lo feo y lo oscuro es de los demonios, ¿será que es así? Un abrazo a la gente que de pronto vive en el campo en Colombia o nos está oyendo desde el campo en Colombia, y seguramente cada historia dice, uy, Dani, esa historia en mi pueblo es famosa, uy, esa historia aquí en las montañas también son famosas. Es bien interesante. Mira, aquí dice Cristian, por ejemplo, la madre de agua, el hojarrasquín, la mula de tres patas, la rodillona. Cristian, buenos daticos. ¿Qué monstruo conoce usted? ¿O ha oído hablar de usted de la selva o de la parte del lugar donde usted creció?
o nació. Ahorita en la última hora que cuentan historias, si ustedes tienen historias sobre eso, podrán contarlas, como ustedes algún día vieron, o que su abuelo le contó que vio, o que se cuenta que se ve por ahí en la selva. Esteban Cruz Niño es el invitado, dicen por acá la Manigua, el Silbón, la Madremonte, dice Frey, que tiene una historia, ahora no la cuenta. El Moán, dice aquí, chévere. Dicen acá, empieza a subir gente, mano. Espérese, Michael, que tengo un invitado, pero ¿por qué todo es así? Calmados, que les da un infarto. Sigo con Esteban, es mi invitado a esta hora, entonces tenga calma, señor. Esteban Cruz Niño. No, sí, sí, la intuición no te calma, pana. O sea, tranquilos que tenemos tiempo. Tengo un invitado y hay que respetar al invitado, por favor, que es el señor, el escritor, por si no lo conocen, les presento a un escritor de Colombia, como ese señor Esteban Cruz Niños, invitado de hoy. Bueno, Esteban, más historias de la selva. Vente a ver. Juan G. Vallejo es un investigador que usted y yo conocemos, y él me escribió hace poquito algo que le pasó en la selva y me toca citar ahora a todo el mundo, si no me forman problema, Daniel. Y entonces quiero contarle que él estuvo en la frontera entre Colombia y Perú, que se llama Rosa, y estuvo hablando con varios campesinos. Es una isla que queda al frente de Leticia, y esta historia es de él, pero la tengo que contar porque es muy interesante. Dicen que hay unos seres que tienen luz dentro del cuerpo y que aparecen y que se convierten como en una especie de árboles y que lanzan rayos y le cortan la cabeza a las personas y les llaman los mochacabeza. Los mochacabeza, ¿qué son? Según lo que él ha recogido y según una antropóloga muy famosa, que se llama Salima Kure, que estudió conmigo e incluso escribió una tesis recogiendo datos de esos extraños seres. En esa isla, dicen ellos que lo que ven es una especie de luz que aparece a lo lejos y flota y se les va acercando. Tanto Salima como Juan G. llegaron a pedirle a las personas que dibujaran cómo son esas criaturas que viven en el Amazonas, que le llaman mochacabezas, y lo que ellos dibujan son una especie de llamaradas. Ellos dicen que se ven como unas llamas, que adentro vive una persona, y escuchen muy bien que esto es loco, dentro vive una persona sentada en la mitad como de una silla eléctrica, como dicen que es como una silla eléctrica de las películas, y vienen como unas esferas transparentes de luz y que atacan a las personas con unos rayos y les cortan la cabeza supuestamente para robarse los órganos, para abrirles el cuerpo y robarles los pulmones y robarles las tripas. No se sabe bien por qué. Y lo que dicen es que estas criaturas, que se llaman mochacabezas, viven en el interior de la selva, que en el interior de la selva hay una especie de base, dicen, que muchos dicen pueden ser que son similares, son como una esfera de luz que se mueve, y otros dicen que simplemente es una civilización extraña que está dentro de la selva. Y es una historia colombiana, y hace poco hubo una gran cantidad de personas que dijeron que los vieron, y hubo unas cadenas de WhatsApp de gente que decía que se había encontrado con los mochacabezas. Entonces estas personas los han investigado, pues me toca citarlos ahora a todos los que investigan para que después no digan que les robé
las historias. Miren, en Centroamérica hay un ser muy, muy raro y lo conocen en todas partes para los que nos están escuchando desde México, desde Honduras, desde Nicaragua. Allá hay un ser que le llaman el cadejo, no sé si usted lo había escuchado. El cadejo, cuénteme sobre el cadejo. Si ustedes entran a YouTube y hay un montón de gente que dice que también, así como La Llorona, que han grabado el sonido del cadejo. Y mucha gente dice, sí, es real, y mucha gente dice que lo ha visto. En Colombia tenemos una versión. ¿Qué es el cadejo? Hay dos cadejos, ¿no? Un cadejo negro y un cadejo blanco. El cadejo supuestamente es parecido a un perro, pero no es un perro. Es un ser que es grande, es como un perro, pero es de color negro. Tiene dos colmillos blancos. Muchos dicen que es un críptido y que realmente existe, como el chupacabras, y que vive entre las montañas. Se parece, los que dicen que lo han visto, se parece un poquito a un pitbull, pero tiene la cara más aplastada y unas orejas largas hacia arriba, puntiagudas. En Centroamérica muchos dicen que viven en las zonas de selva, y el cadejo aparece negro y es monstruoso, y generalmente esto es bastante extraño, como las leyendas nuestras, atormenta a los borrachos, a los que se van a los burdeles, a los que se le pegan a sus familiares, a sus hijos, y que corre, digamos, el cadejo detrás de ellos, que los persiguen. Muchos dicen que son unos perros sin pelo, que realmente existen, que se llaman los xoloscuincles, que existen en México, son como perros sin pelo. En Perú también hay, pero dicen que tal vez dentro de los montes no es que sean seres paranormales, sino que un tipo de perro sin pelo más grande. Y claro, por la noche cuando uno ilumina a un perro se le ven los ojos rojos. Pero lo cierto es que hay gente que dice que lo ha grabado. Ustedes busquen en YouTube sonido del cadejo, ahorita si quieren les busco uno, y la gente dice que ha grabado el sonido del cadejo y que a veces no lo ve. Lo extraño es que incluso policías, ingenieros, médicos dicen que se han enfrentado a esas criaturas en la selva y que son como perros, pero grandes, del tamaño de un ternero, perros negros. Algunos incluso dicen que tiene en la lengua una especie de luz roja. Eso es lo que dicen, el cadejo. Y muchos dicen que lo han visto, lo han grabado en YouTube y en TikTok. Hay 1000 grabaciones del supuesto cadejo. Oiga, Esteban Cruz, si estos seres, como se dice, mitos y leyendas, existen, para usted estos seres, ¿de dónde provienen? ¿Sería una creación de un dios para proteger? ¿Sería una creación del diablo? ¿Qué se le pasa a usted por la mente? Así uno no crea, digamos, supongamos que existen, y que existen todos esos seres, y la patasola, y el moán, el silbón, todas estas criaturas. ¿De dónde se le ocurre a usted que vienen esos seres? ¿De la oscuridad, de la luz, de la no notoriedad? ¿Pero usted entiende la pregunta? Sí, señor. Si existieran estas criaturas, ¿qué serían? ¿De dónde vienen? Ajá. Pues vea, generalmente uno podría decir que estos seres se parecen muchísimo a las leyendas europeas, que tienen que ver con duendes, que tienen que ver con hadas, y para mí, serían seres que serían muy similares a los seres elementales, porque en el fondo son seres elementales, son seres de la selva, son seres que viven entre las montañas, son criaturas que algunos los han visto, que suenan, que se escuchan. Entonces, para mí son parecidos a los seres elementales.
Ok, sí, podrían ser como una especie como de mini dioses, custodios, vigilantes del planeta. Podría ser como algo extraño que cuiden ahí la montaña, las cosas, bien las cosas. Interesante, ¿no? Estos seres extraños que mucha gente dice haber visto en las selvas, por eso es un tema muy interesante. Sé que mucha gente no cree en estos seres, pero mucha gente da testimonio en el campo de haberlos visto, de escucharlos. Y esas historias son fascinantes. Cuando tengan la oportunidad ustedes de hablar con un campesino y que cuenten las historias, son maravillosas y uno, estando frente al campesino, uno no ve que el señor esté loco ni sea mentiroso, sino uno se pregunta lo que siempre les digo a ustedes, ¿por qué se aparece en ese lugar ese monstruo? ¿Por qué lo vio a esa hora? ¿Por qué a él? ¿Para qué? Interesante ese tema. Monstruos con Esteban Cruz Niño, monstruos de selva, mitos y leyendas. ¿Qué otro, Esteban? Miren, en las zonas de montaña de Honduras hay un ser que muchos dicen que es real, Ujú. que es como un chupacabras. Hay gente que también dice que le ha tomado fotos. Le dicen el picudo. Y se dice que este ser es solo de montaña, sale por la noche. Hay campesinos que dicen que han visto cómo deja el suelo roto. Dicen que también se alimenta de otros animales y los despedaza. Se cuenta que llega por la noche también a donde hay corrales de ganado y que a veces deja las puertas abiertas y ataca sin ruido. Dicen, y esto es muy loco, lo han visto, porque este sí es un ser raro, no es como, ay, llegué por la mañana, cogieron las gallinas y le succionaron la sangre y están ahí muertas, ese es el chupacabras. Ay, cogió una cabra y le clavaron unos colmillos y la desangraron. No, este sí es extraño porque los que lo han visto dicen que tiene como una trova. Dicen que parece como humano. Busque picudo, picudo de Honduras. Hay mucha gente que lo ha dibujado. El, hay muchos campesinos que dicen que lo han visto, que el aspecto es inmundo, que es ver como algo asqueroso. Dicen que tiene la cara similar a un cerdo, un marrano, pero con una trompa más larga y que tiene forma también de perro. Algunos dicen que es real y que tal vez sí es un animal que vive por allá arriba. Lo interesante es que dicen que lo han visto como ataca a veces. Y es que se acerca con una trompita, se le pega a los otros animales y les clava como una especie de que tiene en la lengua, y muchos han llegado a especular que tal vez es un animal que los anestesia, que les coloca una neurotoxina, los deja quietos y después chupa la sangre. Ha sido tan fuerte, ha sido tan fuerte estos casos del picudo en Honduras, que hay una gente que ha empezado a reseñar y ha empezado a compilar testimonios de soldados, de veteranos de las Fuerzas Armadas de Honduras, que dicen que cuando han estado en las montañas han visto a los picudos. Incluso han llegado a hacer expediciones de universidades en Honduras para buscar al resto animal, porque es que han encontrado supuestamente huellas, supuestamente han encontrado el pelo de ese animal. En el año 2015, por ejemplo, en un pueblito que se llama Olancho, hubo gente que dice que encontraron a una gran cantidad de animales muertos. En otro pueblo que se llama Comayagua, mataron 42 ovejas y tenían esa marca, y por eso le dicen picudo,
porque supuestamente tiene como un pico que le sale de la trompa. Búsquenlo si quieren en Google y busquen imágenes del picudo que sale de la trompa y eso atraviesa la piel de los animales y los deja paralizados. Por allá en Honduras también hay historias de gente que dicen que lo han visto cómo corre por las montañas y que generalmente anda solo, pero no lo han podido cazar. El kudu, un animal extraño que supuestamente vive en las selvas de Honduras. Por acá dice Ronald, saludos desde Puerto Boyacá. Por aquí, como pasa el río Magdalena, asustaba el Moán. Dice, quiero saludar a Freddy que me dice que tiene varias experiencias con estos seres en las selvas, en el campo. Freddy, buenas noches. ¿Puede ya activar su micrófono? Buenas noches, bien. Buenas, amigo, cuéntenos. Bien, no, pues en particular un caso que me pasó a mí, pues ya hace mucho tiempo, en el campo del Tolima. Llevo pues ya 10 años viviendo acá en Bogotá, pero pues ya una historia que me pasó particularmente a mí. Pues en ese caso no sé si es la madre de agua o la madre monte. Pues era para un diciembre más o menos que tenemos allá en el Tolima, acostumbraba a hacer el dulce de bolo. Entonces pues nos fuimos para el lote donde teníamos el cultivo de bolos. Una pepa parecía como la patilla, más o menos, la sandía, pero es una diferente para el bolo. Bueno, nos fuimos, yo creo que en ese tiempo tenía como 10 años, entonces yo me fui con mi papá, unos amigos, nos reunimos en la finca para pasar el diciembre. Entonces nos fuimos para traer los bolos. Bueno, pues yo tenía 10 años y pues yo me senté a mirarlos cómo cosechaban los bolos. Y yo pues en ese tiempo pues ya ropa corta, unas pantalonetas y eso, yo pues era muy descomplicado. Entonces pues yo me senté a esperar al lado del camino que cosecharon los bolos, mi padre y los amigos. Pues yo le dije a mi padre que pues, me estaban picando mucho los zancudos, y entonces yo le dije que pues me quería ir para la casa. Y pues él me dijo, pues, mijo, coja el camino ahí derecho que llega a casa. Pues como un niño, la verdad no tenía pues conocimiento ya y yo cogí el camino para irme para la casa. Cuando yo iba a un cruce para coger para el río y otro para coger para la casa, de la finca. Entonces, cuando pues yo al llegar a ese cruce, yo escuché la voz de mi madre que me llamaba, ¿sí? Pero abajo, o sea, en el monte, para coger para el río, yo escuché la voz de mi mamá que me llamaba, la misma voz de mi madre que me llamaba. Y pues obviamente yo tenía 10 años y yo me iba a llevar por la voz. Y pues yo empecé a bajar hacia el río, pues como le digo, en ese caso no sé si era la madre montre que me quería ahogar en el río, y la madre de agua que me quería ahogar en el río, la madre monte que me quería, porque en realidad pues no vi nada, pero sí escuché la voz de mi madre que me llamaba. Entonces yo cogí a escuchar esa voz y pues yo me iba guiando era con la voz, porque siendo la voz de mi madre, pues yo iba confiado que pues supuestamente era mi mamá.
y yo empecé a bajar. Cuando ya llegando al río, que había como el camino era una curva, uno se paraba como estilo un barranquito, ya abajo se veía el río, yo iba llegando al río. Entonces cuando yo me paré en ese bordecito del barranco, y yo dije, no, esto, o sea, yo como entre mi conciencia, yo dije, no, pues esto no es normal. Mi mamá quedó en la casa, ¿cómo así que me está llamando mi mamá? Pues yo pensé, yo me senté, me puse a llorar ahí en el bordecito del barranquillo. Ya iba llegando al río, allá abajo ahí se veía el río. Pues en ese caso no sé si era la madre monte y la madre agua que me quería ahogar en el río o algo así. Cuando llegó mi padre, como mi padre es un poco tosco, me dijo, este huevón, ¿qué hace por acá? Hace rato lo estamos buscando, que lleva como 5 horas perdido. Pero yo en ese instante sentí como eran como que 5 minutos que estaba perdido y mi padre me dijo que ya hace 5 horas estaban buscando. Entonces pues, yo en ese, pues, mi papá me encontró y pues yo fui y le conté a mi madre, llegué a la casa, mi papá me llevó a la casa y en ese caso pues mi madre me dijo, no, yo en ningún momento lo he llamado ni nada. Y yo escuché en ese entonces, pues que era la voz de mi mamá. Yo por eso me dejé guiar por pues gracias a Dios, no sé qué fue lo que me salvó. Pues yo me senté, fui a llorar ahí cuando mi padre me encontró, pero allá como 5 horas perdido. Pues yo en ese instante, no sé, como 5 minutos, no, yo sentí cuando, o sea, el tiempo como que no pasó, yo no sentí pasar el tiempo. Esa es la historia en particular que me pasó a mí. Y tengo pues otras historias, pues no sé si se las puedo contar o... Muy bien, Freddy, pues le agradezco por esta que nos compartió ahorita, para darle paso a más personas y seguir con Esteban, pero le agradezco por esa historia que nos compartió, muy amable. Ahorita igual tendrán espacio ustedes para compartir más historias. Señor Esteban Cruz, otros seres extraños de selva, del campo, adelante. Mire, hoy estamos yendo, Daniel, a hacer un recorrido por criaturas extrañas de diferentes lugares y hay uno que realmente me parece aterrador, que es el Cuyancua. Cuando yo estaba algunos atrás, en Salvador, donde es allá Bukele, San Salvador, para toda esta zona, y es un país muy pequeño. Extrañamente hay mucho colombiano. A mí me aterró la cantidad de colombianos que viven en El Salvador. Bueno, allá dicen que hay una criatura muy extraña en una zona que se llama Izalco. Los pueblos de El Salvador son grandes y comen una especie de arepa que se llama pupusas. Y hacen una cosa donde venden pupusas, le dicen pupusódromo, eso es un montón. Y recuerdo que yo estaba ahí cuando empezaron a hablar de la Cuyancua. Y la Cuyancua es un ser que ellos dicen que han visto, que es real, que es una criatura que vive en las fuentes de agua que bajan de los volcanes. Allá hay muchos volcanes y entonces hay unas fuentes de agua y ahí hay un montón de árboles y en esos lugares vive esa criatura, pero los que quieran buscarla en Google para que la vean se las voy a escribir, los que no, es un ser realmente asqueroso. Ellos dicen que es un ser hediondo, inmundo, es tan fuerte. Los que han visto esta criatura dicen que quedan sin hablar, que el que ve eso se desmaya, que incluso la gente se vuelve loca con solo observar,
dicen que cuando uno lo ve tiene que cerrar los ojos. Entonces, ¿qué es el Cuyancua? Dicen que está ella metida, es una criatura que a veces no está sola, sino que son varias y que viven debajo de la tierra, que ellos dicen que es real, que muchos la han visto, que no han podido atrapar una. Y entonces ahí en el agua que está ahí en posada, ahí abajo, viven como enredadas, como en círculos, y son como una especie, ahí en el agua que está ahí en posada, ahí abajo, viven como enredadas, como en círculos, y son como una especie de culebras, como una comprimida. Es como ver una culebra espichada y en la parte de arriba tienen como un torso y unas garras y la cara es muy parecida como un cerdo pero aplastada y se le alcanzan a ver esos dientes. Dicen que las cuyancuas viven en grupo y viven ahí enroscadas y casi no se mueven y hacen un chillido asqueroso. Y dicen todos los que lo han escuchado, bien hay gente que dicen que grabado el chillido de la cuyancua. Y entonces dicen que esas criaturas viven ahí bajo tierra y que a veces salen muy pocas veces porque se alimentan es de animales que están abajo, rastreros. Muchos afirman haberla visto y por ahí hay gente que dicen que le ha tomado foto a las cuyancuas, que son realmente inmundos. Ese es uno de esos seres extraños de las selvas y de las montañas. Oiga, Esteban, la mayoría de estos seres, las personas dicen, pues no existen, es producto de la imaginación, son mitos, pero de pronto, y estos que acaba de escribir, ¿será, Esteban, que son animales que realmente existen, pero no los han descubierto, no los han podido fotografiar, viven como usted, como este que ponía, viven bajo tierra? ¿O usted cree que si fueran animales, obviamente la ciencia, los científicos ya habrían dicho no, si son animales, son así, ya lo he demostrado? ¿O existiría, o existe la posibilidad, porque el mar es un cuento en que deben haber unos seres que al día de hoy no hemos descubierto, pero hablemos del bajo? ¿Usted cree que puede pasar lo mismo que en el mar? Todavía hay criaturas en las selvas que no han descubierto y la gente cree que son mitos, leyendas, pero realmente son animales aterradores, monstruosos, pero sí existen como animales, pero al día de hoy siguen siendo mitos y leyendas porque como que los científicos o los exploradores dicen, no, miren, este animal todavía no se ha registrado, digámoslo así. ¿Usted cree que esto es posible? Yo creo que puede tener una realidad en el fondo, o sea, yo creo que pueden existir criaturas como la cuyancua que les estaba contando, que no se han encontrado. O sea, si lo que dice la gente es que la única forma en que los han podido ver es porque estaban haciendo un hueco, porque iban a arreglar una carretera y entonces se dieron cuenta cuando rompieron la tierra que vieron la cola como una culebra aplastada y que tenía garras y que se metió rápidamente y que nunca la pudieron atrapar. Yo creo que aquí hay muchos animales que todavía no conocemos y entonces, pues claro, si vemos una parte, nos imaginamos el resto, pero sí que puede haber. Todo el tiempo escuchamos, descubrieron 50 especies nuevas de animales en una isla. O sea, hay muchas cosas que todavía no conocemos a pesar de que hemos destruido todo el mundo, el fondo del mar, la selva, los desiertos, las montañas, lo que hay debajo de la tierra misma. Debajo de la tierra hay ríos enteros y algunos son de agua caliente y hay cuevas gigantes y ahí abajo hay animales, hay vida.
¿qué habrá debajo de la tierra? Dicen que esas cuyancuas viven debajo de la tierra y los salvadoreños las dibujan y es como una serpiente, como una boa aplastada, cuerpo y bracito. O sea, es posible que existan tal vez. Y vea, hay una cosa, Daniel, en el sur, allá por allá en Chile, también hay un animal muy parecido que ellos dicen que ataca a los corrales de pesca de los pescadores que hay, los corrales de pesca que ahí meten, ahí cultivan camarones y ellos dicen que es un ser que le llaman el chuchibilo y el chuchibilo es muy parecido al que yo les estaba narrando. Es una especie de animal que es como fusión de cerdo y serpiente y es igualito al del Salvador. O sea, uno podría decir que puede haber muchas de estas criaturas que estén por el mundo y que hasta ahora no las hemos podido descubrir ni grabar con cámaras, pero que si están debajo de la tierra pueden estar ahí, ¿no? Así es. Ahorita viene una hora llena de historias de ustedes. Si quieren de monstruos de la selva o historias paranormales, no hay ningún problema. Pero estos minuticos que nos restan de esta hora, ¿tiene algunos seres, Esteban, de las selvas de Colombia que se haya hablado aquí, que la gente diga, esto existe acá, alguno extraño? Sí, vea, en la selva del Baupés, por ejemplo, Sí. se habla de la gran serpiente ancestral. En Colombia tiene diferentes nombres, Yacumama, en otros lugares le dicen Boitatá, en otros le dicen Boigazú, tiene diferentes nombres. Y en el Baupés y en el cerca de Inírida y en toda esta zona que todavía Colombia es gigante, eso es del tamaño de Portugal, lo que tenemos es medio país sin explorar todavía entre selvas y llanos y dicen que a veces encuentran caminos en la mitad de la selva o caminos en el llano de algo que se ha gastrado, algo gigante. Muy pocas personas la llegan a ver, pero muchos dicen que hay una anaconda gigantesca. En parte esas historias de la anaconda gigante ancestral son las que hicieron películas como Anaconda 1, 2 y 3. No sé si las vieron, hay una con Jennifer López, creo que es Anaconda Sí, 1. malísimas. Y malísima con Jennifer López. Y en las selvas colombianas se dice que está eso, que hay una especie de serpiente gigante que vive en un tipo de río especial. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que las serpientes gigantes viven en los ríos que son oscuros. Hay ríos claros en la selva y ríos oscuros. Hay ríos de los que no se pueden tomar agua porque uno se envenena o son muy pesadas las aguas. Hay unos en que realmente uno puede tomar. Entonces dicen que en el fondo de esos pozos de ríos oscuros viven entonces esas criaturas que son las anacondas gigantes. Y también hay un ser de las selvas nuestras, un tunche, le llaman tunche. Yo recuerdo haber escuchado en Leticia gente que decía que habían escuchado a esos seres. Son seres que están entre la montaña, dicen que es como una especie de gente, algunos dicen que son almas en pena que atacan a las personas, pero otros dicen que realmente hay como una especie de criaturas que vagan ahí, que parecen humanos, pero que no lo son, que se esconden y que acechan a las personas. Les llaman tunches, pueden buscar ahí las imágenes y hay gente que dicen, yo me encontré con el tunche. El Tunche en Colombia. Oiga, Esteban, en este tema de criaturas, no sé si en Colombia y puntualmente en ríos que tenemos, el Amazonas, por ejemplo, para citar alguno,
¿Usted va a hablar de sirenas o las sirenas tienden a ser estas criaturas extrañas, pero del mar siempre? Sí, claro, las sirenas, digamos que hay diferentes historias de seres marinos. En toda la Amazonía se hay las sirenas y hay lagunas que están al lado de los grandes ríos. No solo el río Amazonas, la Amazonía está llena de ríos gigantes, el Apaporis, el río Negro, el mismo río Putumayo, el río Caquetá, son ríos muy, muy grandes, y al lado se abren ciénagas y se abren lagunas. Muchas de esas lagunas, cuando uno va viajando, le dicen allá, esta es la laguna de las sirenas. Yo alguna vez estuve días y días allá en barco hace muchos años, y todo el mundo le dicen, este es el pozo de las sirenas. Y aquí hace muchos años, y todo el mundo le dicen, este es el pozo de las sirenas. Y aquí viven las sirenas. Y también hay historias de lo que ellos llaman el bufeo colorado, o también yacuruna. Y el bufeo colorado o yacuruna es un ser que se transforma en delfín rosado y se vuelve ser humano y sale y enamora a las mujeres y luego las coge y se las lleva al fondo del río y las mata y las ahoga. Y dicen que cuando se vuelve un ser humano es una persona muy, muy bella, muy, muy hermosa, es un tipo muy, 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 generalmente es masculino, también a veces es femenino, y la única forma en que lo descubren es porque atrás en la nuca tiene el orificio del delfín y que se le ve ese hueco. Y entonces muchas veces lo encuentran y le quitan, él usa un sombrero y cuando le quitan el sombrero le descubren que tiene el hueco por donde respiran los delfines, ¿no? Entonces sí, hay cantidad de historias de sirenas. Sirenas y ese delfín rosado que es un hombre, que sale y se convierte en hombre. Ese no lo había escuchado, interesante. El delfín rosado, hombre del Amazonas. Mire, historias, criaturas extrañas, mitos, leyenda, ¿existen estos seres? ¿No existen? Si usted vio su experiencia, su verdad, otros dirán, eso no existe, Dani, eso es pura tira. Allá cada quien. Nos tocaría sumergirnos en la selva durante mucho tiempo para ver si algo así nos sucede. Por eso no podemos decirles ni mentirosos ni locos, porque ni usted ni yo de pronto hemos explorado la selva completa como para decir que eso no existe. De pronto alguien fue un día y se le apareció algo, al igual que en el mar. Uno pues si no allá abajo no puede quedar, pues hasta que uno no bucee o no explore, pues no podrá saber a ciencia cierta qué hay allí y qué no. Buenas noches a la gente en Colombia, buenas madrugadas aquí en Europa. Dani, me está dando una tendinitis ahí darle dedo a la pantalla. ¿En qué parte de Europa anda vos del viento? Estamos en España, en este momento 5 y 8 minutos de la madrugada. Ay, pues nada, aquí. ¿Y madruga para trabajar? Totales. ¿Pero madruga para trabajar o está llegando del trabajo? No, lo que pasa es que tengo un trabajo que es más bien, digamos, desde casa, entonces pues me organizo el horario y todo eso y como tendemos para diferentes partes del mundo, pues me tengo que acomodar un poquito así a los diferentes clientes que tenemos. Entonces trabajo así un horario libre más o menos, ¿no? Bueno. Y aparte que tengo también, soy noctámbulo total, o sea, llevo unos años que no puedo dormir de noche, no hay manera y pues eso, me tengo que adaptar ahí como pueda. Ay, ya llevo de microsueños, Dani, llevo de media hora, de una hora de sueño, 10 minutos, depende de lo se parece a mí un poco que también duermo en horas distintas del día y de la noche. Pero
son sueños reparadores. Me quedo sorprendido porque me quedo dormido 10 minutos y eso es como si hubiera dormido toda una noche. Es impresionante lo que se da organismo, hermano. Es una cosa aterradora porque no es sano, no es nada sano, pero bueno, es lo que toca en esta situación del momento de la vida, pues es lo que toca. Bueno, mi hermano, pues bienvenido en el amanecer de España. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Lo escuchamos. Pues Dani, le cuento que yo ya soy una persona bastante adulta, tengo ya 43 años y yo cuando estaba pequeñito tenía una muy mala costumbre, que era que yo no sé por qué, por cualquier cosa cogí un tema, que era que yo me volaba de la casa, salía corriendo, si me iban a pegar o si me regañaban, yo salía corriendo. Y puede ser porque yo también pues sufrí un linfoma estando muy pequeño y pues me ponía mucha quimioterapia y mantenía muy drogado, ¿no? Desde pequeñito. Y una vez estábamos viviendo en una finca y nosotros en esa finca era una finca cafetera, teníamos la entrada principal y de la entrada principal hacia las fincas, la nuestra es la primera. Entonces digamos que la única vía que había para llegar a las otras fincas sí o sí tenían que pasar por nuestra finca primero y había cafetales al lado y lado. Y una noche muy cerrada, muy oscura, yo salgo corriendo de mi casa, salgo corriendo y avanzo, pues no sé, ponga de 600 metros, ¿no? Corriendo. Yo creo recordar que mis padres no estaba mi padre, pero sí que estaba mi mamá y ella salió detrás, pero claro, como era carretera destapada, pues obviamente era capaz de correr tanto como yo. Pues nunca se me va a olvidar, Dani, eso quedó ahí grabado en la mente. Me paró una persona muy alta, totalmente de negro, o sea, esa persona no tenía absolutamente nada, ni la hebilla de la correa, ni los zapatos, nada que no fuera oscuro. Era totalmente negro, oscuro profundo. O sea, la noche era oscura, pero la oscuridad era todavía más profunda. Y me detuvo. Es que nunca se me olvida porque la sensación que tú tienes cuando percibes algo que no es normal es indescriptible. O sea, el escalofrío, me paró en seco y me dijo, regrésate ya mismo. O sea, me puso la mano en el hombro, me dijo, regrésate ya mismo. Entonces, yo, pues imagínense, o sea, ya el susto era doble porque no sabía quién era, no sabía por qué me había pasado así. Yo me di la vuelta, me regresé, me encontré con mi mamá y yo ya estaba llorando, pero del susto. Entonces llegué a la casa y mamá, es que me ha parado una persona. Dani, por ahí no subió nadie, hermano. O sea, nadie. Nos quedamos esperando a ver esa persona si tenía que pasar obligatoriamente. No creo que se haya metido por un cafetal. Lo dudo muchísimo porque a dónde iba a ir. Tenía que pasar sí o sí por la finca y no pasó, hermano. Nadie, absolutamente nadie, Dan. Fue una experiencia brutal. O sea, yo todavía la recuerdo y imagínate yo tantos años, o sea, hace 37 años más o menos, y todavía me da escalofrío de pensar esa situación, la tengo grabada en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Y también me pasó un día que iba por mi ciudad, esto es un poco más rocambolesco, y de esas cosas que había un perro en una ventana muy bonito, parecido a los perros estos que llamamos siberianos, ¿no? Y es que a veces, no sé si te ha pasado alguna vez o a los oyentes te da como una atracción, ¿no? Sabes que no debes acercarte, pero te atrae. Y me acerqué a la ventana a mirar el perro, yo no sé con qué intención, o sea, estaba mirándome con mirada bastante agresiva. Yo a día de hoy no recuerdo qué fue lo que pasó,
pero de un momento a otro salió una mujer, o sea, pero ya yo no sé si fue que el perro lo entró ella y se puso ella de frente y salió la mujer y la mujer tenía el aspecto, el pelo muy canoso, muy desordenado, iba también de negro y con los ojos totalmente blancos y me llamó la atención, me dijo, ¿qué quieres? Vete de aquí. Y claro, te puedo decir y asegurar que si era una persona, no era una persona que estaba bien, o sea, no sé qué tendría, no sé si era que tenía algo especial o lo que sea, pero me impactó, me causó también mucha impresión esa señora, todavía la recuerdo, con los ojos totalmente blancos, en blanco, y con una voz muy aguda, muy tétrica, ¿no? Muy tétrica la señora. Esas dos cositas, tengo muchas experiencias, pero bueno, esas dos cositas, eh, quería intervenir rápido, cortita y al pie. Muchas gracias por todo. A usted del viento, saludos allá a España y a toda la gente que nos se conecta con Colombia fuera en otros países. Muchas gracias por su participación. Interesante ese par de historias. Ahora, la telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, ¿Me buenas escuchan? noches. Sí, señor, perfecto. Adelante y bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Bueno, pues mi nombre es Douglas. Tengo dos historias que contar. La primera hace ya muchos años, fue como, no sé, 10 años atrás, por los lados de Neiva, yendo como al Caguán. Yo de niño, yo le dije a mi mamá, vi una sirena. Y no es porque haya sido niño ni nada así del otro mundo que me lo haya imaginado, no. Yo vi una señora con una cola blanca, o sea, como verde brillante, sentada en una roca y un señor al lado. Sí. Y en ese momento vi como supuestamente esa, aunque mi mamá me decía que es una señora, se metió al agua y se fue y no volvió más. Y el señor se fue caminando. Y ya la otra historia, Pero espere que a veces son sí, señor. las cuentas rápido, pero tan rápido como a veces quedo intrigado. Pero venga, entonces la señora metió algo y no volvió a salir. O sea, usted dice, si existen las sirenas y esa era una sirena. Sí, señor. Yo estaba en un puente. Habíamos descansado por lo que el carro estaba... Era como un bus. Sí. Y habíamos parado por lo que en ese momento era por los lados de la Huila. El puente donde para cruzar de Neiva a Plata se había partido, se había despedazado por marea alta. Ok. Y a lo lejos se veía esa señora, un señor al lado, la mitad del río, parada el señor y la señora sentada. Y ya no pasó ni 5 minutos y la señora se botó al agua y no se supo más. Y el señor se quedó ahí parado. Y usted, Ya, pues creyente de esto y vivió la experiencia. Le hacía yo la pregunta a Stanisela, le hago, para usted estos seres son sacados, digamos, de mitos y leyendas, pero usted vio una sirena y todo. ¿Estos seres qué son? ¿Qué hacen en el mundo? ¿Cuidan el río? ¿Cuidan la naturaleza? ¿Son demonios? ¿Qué cree usted que se le pasa por la mente? pues para mí, por la mente se me pasa lo que es, lo que sería como brujería, más que todo. Como las brujas que la gente dice que las ve como pájaros volando, lo mismo, es una mujer que de pronto puede transformarse, pero escoge ser sirena, algo así. Sí, señor. Es como la mitología griega,
que tal persona hizo algo mal y su castigo es este. Ah, ok, o sea, o sea, termina siendo como un castigo, o sea, así como de pronto alguien puede quedar como fantasma penando, alguien lo pueden castigar y convertirlo como en una especie de criatura. Sí, señor. Pareció por lo que casi pareció como lo que pasó con este mito, se llama el hombre caimán, que por estar espiando mujeres se bebió o como que lo embrujaron y por esa razón abunda en los ríos buscando qué persona le ayude a regresar a esa vida que antes tuvo. Bueno, me parece interesante su creencia. ¿Y la segunda historia que me iba a contar? La segunda historia ya hace muchos años, como 5 años atrás, mientras que mi abuela vivía, mi tío nos contó, ya que él hace muchos años, vuelvo y lo repito, allá en un bus, en una flota, de las que eran viejitas, no como otro, así en día de hoy que hay ventilación y todo. Ok, sí. A lo lejos se escuchó como, yo digo, el pájaro cantor, que sirva cuando hay peligro o cuando hay de esas. Según mi tío, él lo escuchó. El bus frenó de golpe, por lo que había trancón. A unos cuantos metros, al llegar, se vio como media montaña abajo y atrapada entre estas había como un carro atrapado con el techo aplastado, como coger una lata de cerveza y aplastarla con el pie. Ok. El pájaro cantó, la leyenda mayormente conocida en Plata, Huila y Neiva y sus alrededores. Pero veanla, se van a reír un poquito. Voy a ir a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal y escuchamos su historia. Buenas noches. Mi nombre es Frank Romero. Tengo varias anécdotas, varias historias que han pasado al transcurso de mi vida. Unas bastante, pues, como aterradoras. ¿Cuál es la más aterradora que le sucedió en su vida? Que nos cuente. La más, bueno, creo que son varias. No, una, cuando yo me fui a vivir con la mamá de mi hija, nos fuimos a la casa, bueno, sí, fuimos padres jóvenes, entonces nos fuimos a ir a la casa de la abuela de ella, y allá vivíamos con la familia de ella, que era pues la abuela, unas tías, una tía con los hijos. Yo era pues como muy allegado a ellos, con los hijos de una de las tías de ella, y bueno, fue así como rápido que hay poco tiempo. Una noche, uno de los primos de mi esposa
ese entonces yo tenía 20 años, él tenía 18 años, un primo de mi esposa. Y pues nosotros trabajamos muy bien con él. ¿Sí? Una noche nosotros teníamos nuestra hija que estaba bebé, estaba como de 8 mesecitos más o menos, teníamos nuestra bebé. Y él le regaló a la niña un muñeco pelana. No sé si ustedes se recuerdan ese muñeco pelana. Muñeco Pelanas, ¿cuál era ese? No Era como orejoncito, ¿cierto? no lo recuerdo. Sí, era un muñeco como así como trompudito, Tiene unos ojos. unos ojos grandes, patón. Era muy bonito, era un muñeco, en ese entonces estaba de moda regalar ese ¿Y se lo regalaron a su hija que tenía cuántos meses? ¿8? Sí, entonces él le regaló el muñeco a la niña, le dijo a mi esposa, le dijo, me regaló esto para la bebé. Nosotros, no, pues agradecidos, muy bonitos muñequitos. Y pues un muñeco que era, pues, muy fabricado. Entonces medía alrededor de más o menos unos 20, 25 centímetros más o menos de alto. Con patón y tenía las manos también grandes. Y el pelo era lana. Entonces ustedes si buscan imágenes lo pueden encontrar. Bueno, resulta que una noche yo estaba trabajando en Bogotá, porque nosotros vivimos en Funza, Cundinamarca. Y en ese entonces yo trabajaba en Bogotá, yo era auxiliar de oficina. Y entonces yo tenía que madrugar. Y nosotros teníamos a la niña en una cuna. Y esa noche, bueno, nos acostábamos, la niña se acostó, bueno, y la niña empezó a llorar, y a llorar, pero de una forma como nunca lo había hecho. Entonces, pues, como a mi hija se levantó, la atendió, pues, pensó que tenía hambre, no se calmaba. Me hizo recordar un poco la historia que contó una muchacha que decía de que le había pasado una anécdota con la bebé que no paraba de llorar. Me hizo recordar porque, pues, algo similar. Ok. Entonces, ¿Y qué pasó con la niña y con el muñequito? Entonces, ella empezó a llorar y yo me lloré esa noche, no se calmaba. Entonces, pues para estar más cerca de la niña, nosotros tenemos una colchoneta. La cama nosotros era como pequeña, entonces no podíamos acostarnos con ella. Ella la acostó en la colchoneta del piso y puso todos los muñecos alrededor de la cama. Y la acostó ahí y bueno, se calmó un poco, ella volvió, se acostó, nos acostamos en la cama los dos. Cuando empezó a llorar otra vez, ya como a la media hora, yo cansado, tenía que madrugar. Entonces ella se levantó, prendió la luz y se fue otra vez a alzarla. Cuando me cogí y me pegó un jalonazo y la mamá de mi hija y me decía flaco, ella pues me decía flaco, mía. Pues me asustó y yo quedé en la cama de una cuando voy a mirar el muñeco Pilanas que él me ha regalado en la cabeza. Totalmente reventado, como si algo le hubiera quitado la cabeza. Yo yo me asusté. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde está la cabeza? Y ella no sé, ya se asustó muchísimo.
empezamos a buscar, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí si el muñeco estaba bien? El muñeco estaba en perfecto estado. Sí. No encontramos la cabeza, entonces Y la niña preguntamos, tampoco tenía la empezó a fuerza, buscar. y la niña tampoco tenía la fuerza para destrozar el muñeco. No, es que estamos hablando de que tenía 8 meses. Sí, una 8 bebecita, meses, de acuerdo, sí, señor. una bebecita. Entonces, yo empecé a buscar por toda la habitación, debajo de la cama, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Dónde está la cabeza? Asustados. Entonces yo, pues, no, asustados, ella se acostó, acostamos la de ella con nosotros asustados. Ella, pues, cogió su muñeco, lo botó por allá en ring, nos acostamos, pero pues no pudimos dormir. Como a las 2 horas más o menos, pues nosotros quedamos así como, mejor dicho, con esa incertidumbre, ¿qué pasó aquí? Como a las 2 horas golpearon en la puerta de la casa, durísimo. Nosotros estábamos hasta despiertos porque no habíamos podido dormir con eso que había pasado. Sí. Cuando golpearon la puerta y entró llegó un señor, dice, por favor, aquí en los papás de Luis, el primo de mi esposa. Entonces, nosotros, pues la mamá salió, dijo, sí, él es mi hijo. Digo, señora, su hijo tuvo un accidente, lo que es un accidente, y está en el policlínico, en el centro médico de aquí. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasa? No, señora, yo no puedo decir nada de todo que se hayan perdido porque tuvo un accidente. Y el accidente fue que él había salido esa noche a tomar con unos amigos y en una pelea que tuvieron, llegaron otros tipos, tuvieron un altercado y hubieron disparos y a él le dieron un disparo. Lo llevaron herido de urgencias al policlínico y murió en el policlínico. Cuando llegó ella, más o menos como, ella no, sino llegó el esposo de ella, que no era el papá de él, el muchacho, sino era el padrastro. Cuando llegó él y nosotros, pues todos asustados porque ya sabemos lo que había pasado, esperando que había pasado. Cuando llegó y dijo, hizo una mala noticia, Luis acaba de morir, le dieron un disparo por la espalda y falleció. Nosotros quedamos aterrados. Y como así, ¿qué pasó aquí? No, eso fue terrible esa noche. Yo pues tenía que matar, eso fue, no pudimos dormir esa noche. Mi esposa, la mamá de mi hija, ya empezó a gritar, que ella lo quería pues mucho. Ellos se querían mucho con él. Entonces, no, fue terrible esa noche, fue terrible. Al otro día, pues yo tenía que irme así a trabajar, sin dormir ni nada. Yo me fui, llegué en la tarde, pues ya están haciendo las preparaciones para el funeral y todo. Y ya pasó, ese día fue el funeral, al otro día era el entierro. Y yo le hago una pregunta para que no se nos quede el muñeco. ¿Usted relaciona lo del muñeco que, mejor dicho, perdió la cabeza esa noche y no sabemos cómo, con la tragedia de lo del disparo? Pues es como si el muñeco hubiera reflejado lo que le sucedió a esa persona, algo así. Sí, o sea, es que es algo rarísimo porque fue en la misma noche y fue el mismo muñeco que él le regaló. Claro, por eso le digo, por eso, el que fallece fue el que regaló el muñeco y usted relaciona que de pronto ese muñeco perdiendo la cabeza esa noche que no sabemos cómo, el accidente que le había sucedido al que lo regaló.
Sí, no sé, es algo que es, no sé, es que todavía yo... y al final con el muñeco pasó algo más, ¿se Entonces, encontraron mira, la cabeza o qué pasó? sí, entonces, sí, no, entonces fue con el cuerpo y no encontramos la cabeza. ¿Y no botaron ese Entonces, muñeco sin cabeza? ¿Lo dejaron así? sí, el muñeco, inclusive, una tía, una hermana de la mamá del muchacho, Ajá. ella guardó el muñeco y lo tiene todavía. No, Lo tiene guardado y todavía. por ser Entonces, recuerdo de él o qué? yo no sé por qué lo hizo, pero lo tiene guardado. Lo más extraño es que a mí unos días antes se me había perdido una loción. Ujú. Y yo le había dicho a ella, me dijo, oye, ¿dónde está mi loción? Que no la encontró por ningún lado, no la encontramos por ningún lado, se desapareció. Bueno, eso quedó así. Entonces el día después nosotros llegamos en la tarde y pues ella mal, llorando, llegamos a la habitación. Cuando entramos a la habitación nos sentamos en la cama. Cuando volvimos a mirar, estaba a los pies de la cama, como si alguien lo hubiera dejado ahí, la cabeza del muñeco. Ah, volvió a Sí, aparecer o la sea, cabeza. la cabeza volvió a aparecer. Nosotros tenemos nuestra habitación con candado por seguridad. Nosotros no sabemos de cómo rayos llegó la cabeza del muñeco cuando en la habitación con la llave, quitamos el candado, la cabeza del muñeco en las Oye, pero entonces al día de hoy, ¿quién es la que guarda el muñeco? una de las tías de la mamá. Y obviamente le volvió a poner la cabeza. Ustedes esa cabeza se la dieron a ella y ella guardó todo completo. No, la cabeza sí, o sea, yo hasta donde yo tengo entendido, pues ella la botó supuestamente, no sé la verdad, porque sé que ella se había quedado sé que se quedó con el cuerpo, pero no sé qué pasó Pero pues, con la pero muy extraño se me hace que ella quisiera guardar el muñeco sin cabeza, ¿no? Porque sí, si uno guarda un muñeco y usted se apareció en la casa y dice, ay, deme para completo el muñequito y lo manda a coser o alguna cosa. es más, y una vez yo hablé con ella y ella me dijo que sí, que todavía lo conservaba, que ella lo conservaba como eso de que pasó, es como tener ese recuerdo, me ha hecho que yo sé que todo, o sea, todavía Como una señal cuando se dio la tragedia. Sí, exacto. Entonces, otra cosa muy extraña que pasó después de eso es que, bueno, ella se puso a llorar, cogió esa cabeza y la botó, dijo que, bueno, que la había botado, pero ya una tía cuando le contó ella todo eso a la tía, ella supuestamente se dio solo el cuerpo, ¿sí? Bueno, pasaron unos días cuando ella era mamá del muchacho, ella pues también todos teníamos las llaves de nuestros cuartos, ella tenía su cuarto y ella muy reservada con sus cosas. Cuando yo una vez pasé y paso por la habitación de ella, de la mamá del muchacho que murió, cuando veo en el armario estaba la loción, me llama tarde. Cuando yo la vi, yo sentí un vacío, una cosa que como así, que hace mi loción ahí. Entonces yo le dije a la mamá de mi hija, le dije, oye, mira, yo vi la loción allá encima del armario de tu tía. Entonces me dijo, ve, ¿cómo así? No, te voy a mirar. Y entonces ella fue y se asomó y bueno, habló con ella y le dijo, ve, sí, esa loción. Y le dijo, no, esa loción era de Luis. Esa era supuestamente, no sé cómo, ella pensó que era él, no sé cómo llegó la loción ahí, no sé.
Y lo más extraño es que unos, hasta hace poco no lo volví a sentir, pero hay momentos hasta el día de hoy que siento el aroma de esa loción. Muy bien, ahí está la historia aterradora de este hombre con ese muñeco extraño, el aroma de su loción y más. Muchas gracias por compartirla. Kevin Yesid, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. Puede activar su micrófono y cuál es su historia. Buenas noches. Buenas noches, hábleme fuerte, por favor, bienvenido. Buenas noches, pues Dani, mi historia ocurrió en el Caquetá. Sí. A servicio. La base queda al lado de... Kevin, de casualidad, ¿tiene un ventilador prendido? Sí, sí. Puede apagarlo, así le dé calorcito un minutico, pero es que es para oírlo bien. Aló, perfecto, Kevin. ¿Sucedió en el Caqueta y qué pasó? Y pues en la base, la Fuerza Aérea queda al lado de un pueblito llamado Solano. Pues yo una noche estaba prestando guardia ahí en el Caquetá, eran como las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana más o menos. Sí. Y como a por ahí unos 50 metros más o menos, no sé si era un duende o qué será, pero apareció, para mí es un duende, ¿no? O sea, para los videos que he visto y lo que me han explicado, una personita como de unos 50 a 60 centímetros, jorobado, encapuchado, tenía como un saco largo con capucha, jorobadito, tenía como un bolsito, pero esos artesanales, y un bastoncito, y caminaba como si tuviera algo en el izquierdo. Entonces a mí se me apareció eso como a las 2, 3 de la mañana. Yo pues no le tiré nada porque no tenía nada, lo único que tenía era el fusil, pero no podíamos utilizarlo, pues obviamente porque me llamaba la atención y eso ya con investigación. Y la noche siguiente, como a casi a las 5 de la mañana, yo estaba repartiendo el tinto y me encontré un lanza. Yo estaba prestando guardia por ahí cerquita donde me apareció el duende, él estaba prestando guardia también. Y yo cuando llegué a repartirle a él el tinto, en la sombra de la caseta con LED posta se veía un gato en la ventana, pero uno iba a ver y era el casco que uno tenía que utilizar. Y yo le preguntaba a él y decía: Lanza, vea, yo veo un gato, pero cuando volteo a mirar a la ventana realmente no es la sombra de un gato, sino que pues es el casco que está dando sombra, y cuando uno ve la sombra del casco, no era el casco sino un gato. Y él me decía no, que no le ponga cuidado porque lo estaban asustando toda la noche, duraron asustándolo a él. Él llegó y me dijo que esa misma noche él estaba organizando el fusil y cuando él voltea a mirar ve una señora con
con los dientes descubiertos, o sea, como no tuviera labios. Veo una señora con los dientes descubiertos. Y él, obvio, él se asusta. Cuando él va a salir, ya no está la señora ahí, sino está ya a 20 metros, está la señora pasando para el otro lado de la selva. Como eso se veía puro bosque, pura selva, no escuchaba, veía. Hay una noche yo vi que estaba todo oscuro y al otro lado, donde uno veía los árboles y eso, se alumbró, pero eso fue una luz como si fuera hecho de día. Eran como las 11:30 de la noche más o menos, se alumbró y eso alumbró todo el bosque se alumbró. No sé qué habrá sido, pero yo lo único que fue la luz, pero no escuché nada más. Yo pensé que era alguna explosión o algo así, pero no se escuchó nada, solamente se vio la luz. Bueno, Kevin, Ya. pues le agradezco por esas 3 historias en una bien concreta, la del duende, la de al parecer una bruja y una luz extraña en el bosque. Ahí con todas sus 3 historias. Muchas gracias. Historias extrañas que suceden en la selva. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido. Ya puede encender su micrófono y cuéntenos qué le sucedió a usted. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido. Gracias. Bueno, y la historia empieza, eso fue más o menos en pandemia, un día que, o sea, nos pusimos a hacer aseo con mi mujer y yo me puse a revisar un cajón, a organizar unos cables que tenía ahí y me unté como de aceite. Entonces empecé a revisar bien el cajón y había una bolsa y cuando la saqué a revisarla estaba llena como de pelos. Tenía sangre y tierra. Entonces yo la solté. Ese día, pues bueno, la bajamos al patio, la quemamos, le echamos como agua bendita, listo, normal, porque pues, no somos muy creyentes como de temas de brujería y esas cosas. Entonces, al poco tiempo, empezaron a aparecer moscas de esas grandes en la casa. Entonces salían por todos lados, o sea, como que estaban en el primer piso y las matábamos. Y después otra vez aparecía otra, digamos, en el tercer piso, después en otro cuarto, no sé, en el baño. Y así por varios días, como una semana entera. Y un día fuimos a entrar, bueno, fui a entrar al baño del primer piso y estaba todo el muro. De hecho, todos los muros, todo completamente lleno de moscas negras así grandísimas, de esas que son como de cementerio y esas cosas. Entonces yo como que cerré la puerta y bueno, buscamos la forma de matar todas esas moscas y al día siguiente siguieron apareciendo. Entonces empezamos a buscar cómo hacer aseo allá debajo porque habían como baldosas y todas esas cosas y salieron un poco de huevos, como si fueran como larvas, no sé, huevos así, moscas así, pero muchísimos. Sí. Como que barrimos el cogedor, exageradísimo. Entonces, bueno, hasta ahí ya nos fuimos de esa casa, pues ya fue bien heavy, como que no era normal, ¿no? ¿Se calmó todo ahí y se calmó cuando se fue de esa casa o siguió en la otra lo mismo? Siguió en la otra, pero pues fue diferente. Ok. En la otra ya, bueno, llegamos normal. Bueno, en la casa anterior yo bajaba del tercero al segundo piso y en el corredor se veía una luz. Y apenas pisaba el corredor la luz aparecía. Entonces nunca supe de qué era la luz, nunca no, o sea, no con qué era esa luz nunca en la casa. Entonces, bueno, nos trasladamos
Y en la otra casa empezó, o sea, un día estaba así yo, pues durmiendo, y empecé a soñar como que en el cuarto de atrás, como que sonó algo. Entonces nosotros tenemos 3 perros, y los perros llegaron y se fueron hacia el cuarto, y yo me levanté a mirar qué pasó. Y al frente de la puerta del cuarto había una sombra, como si fuera un perro grandísimo, acostado en el... Entonces llegué y me fui hacia la habitación, y yo me acuerdo que llegué y me quedé como frente de la sombra un momento, y como que cogí valor y la pisé. Y cuando la pisé, me empezó a levantar y como a girarme. Entonces yo como que no podía controlarlo. Sí, y no, o sea, no sabía que era un sueño en sí. Entonces pues estaba muy asustado hasta que me despertó mi mujer. Ok. Y yo la volví a mirar y me dijo que qué pasó, porque estaba como convulsionando, o sea, yo empecé a convulsionar mientras dormía. Y ella fue la que me logró despertar. Entonces pues ese sueño se repitió varias veces ahí en esa casa, fue varias, así, una y otra vez. Y Juan Pablo, y al final, ¿cómo lograron, mezclando eso que al parecer un entierro malo que les pasó en esta casa, al final solucionaron esto con algún experto, con oración? ¿Pasó todo así se calmó de un momento a otro? ¿Qué pasó al final? No, pues rociamos agua bendita por todo lado. Ajá. Yo fui a una bruja, una mal llamada bruja, ¿no? Sí. Me hizo un baño, me dijo que me hiciera varios baños, pues yo solo me hice uno, porque yo le comentaba de que no soy creyente como de esas cosas, y no le doy como tanto poder y tanta vuelta. Pero pues no sé si se ha solucionado. Ahorita estamos en otra casa, y lo último que me pasó hace unos días es que estaba yo acostado y sentí como un animal, como que llegó así como en 4 patas y me brincó encima y yo me quedé bloqueado, no me podía mover. Y empecé fue como o sea, a intentar hablar, y otra vez mi mujer fue la que me movió para que yo, o sea, como para que otra vez entrara en razón, que yo me quejaba. Y o sea, eso fue lo más reciente y lo último que pasó hasta ahora. Bueno, Juan Pablo, pues nos tiene al tanto a ver si esta historia continúa interesante, lo del entierro, lo de la sombra, lo del sueño y lo de la sensación del animalito. Durley, buenas noches. ¿Qué historia tiene usted? Ya puede activar su micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. La verdad es que, pues a lo largo de mi vida, desde muy niña, he escuchado muchas cosas, las he visto. No sé por qué será, pero pues desde muy niña he experimentado cosas como irreales. O sea, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que escuchar cosas o ver las cosas? Resulta que cuando estaba muy niña, a mí me daba muchas ganas de salir al baño, pues ir al baño, ¿no? Y ese día mi padre me acompañó y mi mamá, y tenía uno que salir a un patiecito y a una terraza. Entonces yo estaba como en un lavadero y yo escuché una risa, pero una risa como que se rieran como para adentro, pero horrible. Eso era horrible. Y yo creí que era mi papá que estaba burlando. Pero cuando volteé a mirar por el techo,
ahí estaba parado. A mí esa figura nunca se me ha olvidado, nunca. Ese era un hombre alto, pero alto, alto, con un sombrero gigante y no tenía como rostro. Para usted, Durley, para usted, ¿quién cree que fue ese hombre que vio y que hasta el día de hoy recuerda? Para usted, ¿quién es ese hombre que se le manifestó? Pues unos me dicen que es el duende, pero el duende en sí es pequeño. Claro que también yo lo vi. Pero para usted, el duende también lo vi. Para usted que vivió la experiencia, mí, para usted. Yo creo que era como el demonio. El demonio. Bueno, ahí está la historia de ella. Para ella era el demonio.